a todos. Me hace una ilusión muy especial el presentar a Rita. Digo 4 cosas porque a mí lo que me apetece es escucharla a ella, que me encanta siempre lo que nos cuenta. Si habéis visto en Wikipedia dice muy bien que Rita Maestre Fernández es una política y activista española, concejala del Ayuntamiento de Madrid, dice concejal, pero bueno, yo digo concejala. Os voy a decir una cosa, creo que esta entrada deberíamos modificarla si alguna nos animamos a ello, porque, por ejemplo, no aparece el nombre de su padre, Luis Maestre, pero no el de su madre, Marisa Fernández, que es también una mujer interesantísima, que lo sepáis, y habría que incluirla. Si está el padre, no sé por qué no está la madre, y además hay que actualizarla, porque tiene datos o sea, que le faltan datos. También nos dice que estudió Ciencias Políticas en la Unidad Complutense de Madrid. Sabemos que ha militado desde que entró en la universidad, en el mundo universitario, ha militado en Contrapoder, en Juventud y Futuro y en el movimiento 15M. Desde entonces, bueno, pues no ha parado entre militancia en distintos colectivos y luego entró en el mundo de la política y desde entonces ahí sigue. Lo que no nos dice la Wikipedia, y yo sí que lo sé, es que es una mujer muy amable, es una mujer con a la que da gusto escuchar. Sé que sus amigos y sus amigas la quieren mucho. Es muy conciliadora, que a mí eso me gusta mucho también. Es muy firme cuando ella dice algo, pero siempre me da la sensación, luego ella que nos lo diga, que deja las puertas abiertas para el diálogo y el poder continuar los debates, y en mi opinión es un gran rasgo para una líder como es ella. Y yo creo que sin más, Rita, empieza a hablarnos, que es lo que estamos deseando hacer todas. Muchas gracias. Ahora me he emocionado, creo que es la presentación más bonita que me han hecho nunca. Sole, muchas gracias a ti y a Carmen por organizarlo, a todas por estar. A mí también me hace mucha ilusión. De hecho, cuando has puesto la foto de otras charlas o conversatorios que habéis tenido presenciales en Media Lab, yo salgo en una de las fotos porque vine con Pablo Padilla, efectivamente, me ha hecho ilusión encontrarme ahí y, bueno, pues cambiar esta vez de lugar. Vale, yo me he preparado algunas cosas, tengo una cierta tendencia a hablar, lo cual a veces puede ser interesante y a veces no. Entonces voy a intentar no alargarme mucho porque entiendo que la gracia es que conversemos después, ¿vale? Yo calculo que como que unos 20 minutos así, espero no irme mucho más de eso y recoger algunos de los temas que me planteabais y que planteabais también como en la convocatoria, ¿no? Pues para incorporarlos en la exposición, digamos, y recuperarlos después en el debate. Y me voy a poner un cronómetro para no pasarme. Vale, pues me gustaría empezar por una cosa que cuando las varias veces que he hablado, participado en espacios de discusión sobre las mujeres y la política institucional, muchas veces no se recoge algo que vosotras sí recogíais, tanto en la amabilísima presentación que has hecho, Sole, como en esa convocatoria en redes, que es la parte del activismo. Y me gustaría empezar por ahí porque creo que a veces podemos caer sino en el error de pensar que los rasgos patriarcales o machistas de la política institucional son solo propios de la política institucional, como si en los espacios del activismo o de la política no institucional no se reprodujeran muchas dinámicas que hay que cambiar, ¿no? Es posible que haya una mayor autoconciencia de la necesidad de cambiarlos en los espacios de la militancia, digamos, no formal o no institucional, pero que haya más conciencia no significa que en las asambleas, en los colectivos o en los espacios no institucionales, pues bueno, pues vivamos en entornos precisamente feministas, ¿no? Digo, con la excepción clara de los espacios nítidamente feministas. Entonces, me gustaría empezar por ahí porque creo que es, aparte del hilo mío personal, aparte de mi trayectoria vital, creo que es un lugar desde el que también y sobre el que también hay que pensar, ¿no? Mi experiencia en el activismo previa lo que me dice es, en primer lugar, que hay efectivamente una conciencia mayor del problema, pero también un montón de prácticas que son la representación más directa, bueno, pues las dinámicas patriarcales, ¿no? ¿Quién habla en una asamblea? ¿Quién pide la palabra en una asamblea? ¿Quién se ocupa por inercia de las tareas de organización cuando en un colectivo hay que, bueno, pues preparar una acción o una manifestación? ¿Y quién se ocupa por inercia también, por inercia patriarcal, de las tareas de la portavocía y de escribir los comunicados, ¿no? Bueno, pues eso es una realidad y una práctica de la
activismo no institucional, de la militancia no institucional, en todos los espacios en los que yo he participado, universitarios, juveniles, de coordinación de huelgas, en todos esos espacios las dinámicas patriarcales que empiezan por un reparto de tareas injusto y por un autorreparto de tareas injusto, es decir, por uno de los principales problemas que yo creo que tiene que ver o sea, que afecta a la construcción política de las mujeres y de los hombres, para mal a la de las mujeres, que es la voz pública, ¿no? ¿Quién habla en público y cuándo y cómo y por qué no, o por qué las mujeres no solemos sentirnos suficientemente formadas, preparadas, ni firmes en nuestras convicciones, ¿no? Para hablar en público, para levantar la mano y decir, bueno, pues es que yo pienso eso o yo pienso esto otro. Esto es porque las asambleas también son espacios, el activismo, espacios llenos de hombres que se comportan como si supieran mucho y que no saben especialmente más que las demás, y mujeres que saben más a veces y que sin embargo pues no toman esa palabra, y eso es una realidad que existe en la política institucional, pero que existe también en el activismo, donde precisamente dado que no hay correcciones, o mientras no hay correcciones formales, pues incluso puede ser un espacio con menos espacio, valga la redundancia, para las mujeres, ¿no? Yo ahí, una de mis principales experiencias y aprendizajes en mi trayectoria, que luego me llevó a ser, como ahora, temporalmente política, es que yo necesité, y lo hice con otras compañeras, de un espacio de cuidado, apoyo, refuerzo y sororidad, digamos, para dar los pasos que normalmente dan fundamentalmente los hombres. Es decir, tuvimos que poner en marcha prácticas como de autocuidado entre mujeres, para que si te da mucha cosa hablar en público, pues tus 5 compañeras se ponen las primeras en primera fila en la charla que vas a dar y asienten con la cabeza y te miran diciéndote, bueno, pues aquí estamos y te caes, ¿no? No te preocupes. Y eso pues es una corrección, digamos, que se da sobre la marcha, pero que lo que revela es que los espacios siguen siendo, también los del activismo, pues muy reproductores de las lógicas de la presencia y de la voz masculina y del trabajo, si no anónimo, sí extraordinariamente discreto, de las mujeres, porque además de escribir un comunicado, pues alguien tiene que hacerlo llegar a algún sitio, y además de subirte a un banco con un megáfono para que alguien te escuche, alguien tiene que haberse ocupado de, no sé, legalizar la manifestación, convocarla y hacerla, ¿no? Y hacer las pancartas, y eso pues normalmente el señor del megáfono no suele hacerlo. Y quería empezar por ahí, bueno, para ser como justa con la política en su totalidad, ¿no? Solo con la institucional. Pero yendo a la institucional, que era un poco el objetivo o el centro de la charla. Planteabais en el texto, ¿no? Como si la política institucional es una política, reproduce el modelo androcéntrico. La única respuesta sincera que puedo dar ahora mismo es que sí, rotundamente sí, aunque, como a muchas otras cosas en la vida o en la sociedad, afortunadamente van abriéndose grietas, que luego hablaré de ellas. Lo reproduce, en primer lugar, porque a los hombres y a las mujeres que hacen política se les exigen las mismas cosas que han sido marcadas históricamente por los hombres. Es decir, el político es el político fuerte, ¿no? El político o la política que hace de político es un señor o una señora que actúa como un señor, que siempre sabe todo, que no, una figura en la que no hay cabida para la fragilidad, para la duda o incluso el error y el perdón de alguna manera. Se le presupone y se presupone que quien hace política tiene que comportarse siempre como una especie de capitán victorioso que mira al horizonte, nunca tiene dudas, siempre tiene claro qué es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y que en ese sentido es una ficción, porque no hace falta que os lo diga yo, pues la mayor parte de las veces o muchas veces uno no sabe del todo qué hacer o cree que es por aquí pero puede que tenga alguna duda, pero sin embargo la política construye esa ficción, para mí muy perniciosa, de verdad, porque nos obliga a hacer auténticas estupideces, esa ficción perniciosa de que pues eso, pues un político no tiene, no es omnipotente, es omnipresente y tiene totalmente claro en la cabeza todo lo que hay que hacer y todos los lugares a los que hay que dirigirse, y de hecho no necesita consejo, no necesita equipo, no necesita apoyo ni bastón, porque él lo tiene todo en la cabeza. Bueno, pues esa idea del señor que lo tiene todo en la cabeza, ese Churchill político, pues durante mucho tiempo ha sido también el modelo con el que las mujeres que hacen política, que
hacemos política, pues hemos intentado o han intentado tradicionalmente como ocupar simplemente pues con otra cara, ¿no? Es un modelo tremendamente androcéntrico también en la gestión del tiempo. El político es una persona que siempre está disponible, sea a la hora que sea, y no me refiero solo al político que gobierna, que, bueno, pues efectivamente entendemos que un ministro, un presidente o un alcalde o una alcaldesa, pues bueno, pues básicamente le dedica casi todo el tiempo de su vida a esto, ¿vale? Pero yo creo que en principio si eres un diputado, si eres un portavoz de una comisión parlamentaria de la oposición, pues a lo mejor no es estrictamente necesario que tú estés disponible las 24 horas del día. Solo puedes estar disponible las 24 horas del día si hay alguien que se encarga de tu casa, si a tus hijos alguien les recoge en el colegio, si a tu madre alguien la acompaña al centro de salud por las mañanas, y si por tanto no tienes absolutamente ninguna responsabilidad, o la tienes pero no la ejerces, en el cuidado de la vida y en la reproducción de la vida, ¿no? Y el político disponible 100% es un problema, porque cuando las mujeres entran en política, cuando las mujeres entramos en política, en la mayor parte de los casos de lo que yo he visto a mi alrededor, ese modelo no se sigue porque las mujeres acompañamos más a nuestras madres al centro de salud, o recogemos más a nuestros hijos, o queremos estar con nuestros hijos por las tardes, por ejemplo, pero no hay un cambio, ¿no?, en esa disponibilidad que se le presupone a quien ejerce un rol público o un rol político. Y eso genera muchas fricciones, genera mucha tensión que se gestiona o lleva de forma individual y personal, es decir, no hay una reflexión sobre este hecho. Creo que además se da, como os decía, no tanto o no solo en los espacios de gobierno, que me parecería más comprensible, sino en los espacios de partido. Tú estás en una organización política y entonces alguien dice, nos vemos a las 7 de la tarde hoy. Bueno, pues claro, solo si no tienes absolutamente ninguna responsabilidad, tú a las 7 de la... premisa o paréntesis, evidentemente hay urgencias, momentos excepcionales, en fin, situaciones especiales donde, pues claro, sí, te llaman a las 11, vas a las 11, no hay ninguna duda, ¿no? Pero a menudo la práctica no es esa, la práctica es simplemente la de, bueno, pues hombres que le dedican todo el día de su vida, ¿no? Todos los días, todas las horas de su vida a esto, y lo hacen porque no pueden cuidar. Y eso es un problema, porque no es solo un problema de injusticia para las mujeres, sino que también revela una forma de organización de los cuidados que es profundamente injusta y que debería cambiarse. Y a estos dos elementos androcéntricos de la política institucional se le suma a las mujeres que hacen política, tienen que responder a estos dos cánones, pero además se las van a juzgar por todos los prejuicios patriarcales. O sea, además de tener que comportarte, digamos, según los estándares del hombre político, que nadie olvide que eres una mujer política, que no es lo mismo. Y como no es lo mismo, parte de la valoración de lo que tú haces o del análisis que tú haces tiene que ver con cómo te vistes, tiene que ver con tu vida personal, tiene que ver especialmente en el caso de las mujeres jóvenes, creo, pero no solo con el prejuicio o la presunción previa de que tú no tienes cualidades, ni currículum, ni una capacidad especial para estar donde estás. Es decir, hay una parte de la gente, especialmente de los hombres, que por razones que realmente a veces me cuesta entender, creen que las mujeres estamos en política porque nos es más fácil hacer política a nosotros que a ellos, y porque, bueno, pues como hay cuotas, ¿no?, pues nos tienen que poner alguna. Y entonces, pues, se cuestiona el currículum de una ministra, pero nadie sabe nada del currículum del jefe de la oposición actual en España, que es una persona que lleva dedicada a la política toda su vida y que es un hombre joven también. Pues Pablo Casado, que tiene 40 años, no lo sé, no tendrá más. Un hombre joven que se ha dedicado a la política toda su vida, que tampoco puede poner encima de la mesa un currículum como académico que dices, ¿no? Y sin embargo no ha sido, bueno, el currículum sí ha sido objeto de debate, pero su capacidad de liderazgo, la pregunta ¿por qué esté aquí? Esa es una pregunta que se hace muy poco, que se hace muy poco, y se hace muy poco cuando se trata de hombres y mucho siempre cuando se trata de mujeres, con casos además de enconamiento especial. Estoy muy sorprendida, la verdad, muy sorprendida y muy horrorizada. Me interesa mucho el caso, si queréis luego lo hablamos, el caso de Adriana Lastra, la furia vejatoria y la furia sincera de una parte de la política, de los medios de comunicación y de los votantes españoles contra una mujer joven, efectivamente, pero que parece que desata como los peores, ¿no?,
no sé, las peores ideas o los peores insultos y me sorprende, la verdad, porque tampoco entiendo muy bien el porqué, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo de cómo, pues eso, una mujer joven con responsabilidad o una mujer joven con poder, pues tiene que enfrentarse primero a las pruebas del modelo masculino, pero además someterse al juicio y al prejuicio propio de su género, ¿no? Que no nos vamos a quedar sin ninguno de los elementos negativos, no nos va a faltar uno. Este es un modelo con el que se ha funcionado durante mucho tiempo, en el que las mujeres en general pues, han entrado en esos modelos, en ese modelo tradicional de los hombres y han de alguna forma reproducido ese modelo entendiendo, no voy a decir yo que no, que esa es la única forma de sobrevivir en una jungla. La única forma de sobrevivir en una jungla es ser peor que ellos, es ser más mala que ellos, es ser Esperanza Aguirre, ¿no? Es la única forma de sobrevivir, ser más dura que nadie y que te tengan miedo a ti. Creo que desde hace unos años el auge del feminismo, la potencia del feminismo que nos ha hecho a todas, pero no solo o más que a todas las que ya eran feministas, a mucha otra gente que estaba en otros lugares, ha abierto espacios de discusión y grietas en realidades que parecían extraordinariamente como contundentes e inamovibles. Una de ellas es la política. Y creo que desde hace unos años la reflexión del feminismo, más algunos perfiles políticos especiales, que luego también si queréis lo podemos tratar un poco, como determinados movimientos políticos, pues han provocado algunas grietas o al menos hemos empezado a poner en cuestión ese modelo que habíamos entendido como el único no aceptable que pudiera existir, ¿no? Y entonces se ponen encima de la mesa pues otros valores, otros elementos, otras formas de hacer política y ahí, como sabéis, yo creo, en torno a este concepto, el de la feminización de la política, pues ha habido debate feminista, ¿no? En torno al uso de la palabra. Cuando nosotras empezamos a utilizar esa palabra hace unos 4 o 5 años ahí, había una parte del movimiento feminista que lo que nos decía era, oye, ¿por qué vamos a asumir ahora, cuando hablamos de valores nuevos o sí, de cualidades nuevas, porque vamos a ligarlas directamente, ¿no? al género? Es decir, porque vamos a aceptar que efectivamente pues, la biología nos hace a nosotras más proclives a la escucha y a ellos más proclives a las armas. Mi posición a este respecto y después de estos años es que en absoluto tiene que ver con la biología, pero sí con las construcciones sociales, los roles de género, las cualidades con las que nos hacen crecer o las que nos hacen crecer a unos y a otras, y que sí algunas de esas cualidades, digamos, propias del rol femenino merecen ser incorporadas en la política sin excluir del todo a otras, pero enriqueciendo, digamos, la forma de hacer política. Creo que la empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de diálogo, la cualidad de la emoción y de la compasión, es decir, el resquebrajamiento de ese hombre omnipotente que, aunque haya un atentado, pues no jamás deberás soltar una lágrima, ¿no? La centralidad del cuidado, o sea, incorporar a la práctica política la realidad de las tareas, digamos, del cuidado, de las tareas, no solo también de la voluntad de cuidar y de la puesta en valor de la necesidad de cuidar. Creo que esos son valores que enriquecen la práctica política y que hacen la política mejor, o sea, que hacen una mejor política, por decirlo más precisamente. Creo también, como siempre dice Clara Serra, y tiene mucha razón, flaco favor también nos haríamos nosotras al feminismo y a las mujeres si intercambiáramos, digamos, o renunciáramos por incorporar la empatía, la escucha del diálogo, renunciáramos a la estrategia, a la inteligencia, a la perspicacia o a la, ¿no?, agudeza o incluso a firmeza, ¿no? Aquí no se trata de dejarles a ellos, bueno, pues ellos estarán allí negociando sus cosas, que son unas cosas de hombres, y nosotros aquí pues montamos la escuela infantil. No, no se trata de eso, se trata, yo creo, de enriquecer y de combinar elementos y valores que son importantes para la política, pero enriquecer unas formas que han sido tradicionalmente pues no solo muy machunas, sino también muy antiguas, se han ido quedando, yo creo, muy antiguas. Y creo que en ese sentido el debate ya se nos ha quedado como un poco atrás. Evidentemente no hablamos de biología, sí hablamos de roles sociales y de poner en valor pues elementos, cualidades y valores que tradicionalmente se han visto como subalternos, precisamente porque pertenecen a la esfera de las mujeres, tradicionalmente a la esfera de las mujeres, y que yo creo que ahí hay mucho que rescatar. También creo que se ha ido dando
poco a poco, y probablemente tiene que ver con las relaciones personales, pero se ha ido dando también, al menos en mi práctica política institucional, sí algo parecido a una cierta, por lo menos con algunas mujeres con las que no comparto ideología ni organización política, una cierta sororidad, protección, autoprotección entre mujeres. Me cuesta definirlo concretamente sin o sea, haciendo abstracción, digamos, de mi experiencia personal, es decir, no sé si podría hacer una teoría de esto. Sí que sé y afirmo que hay algunas personas con las que yo llevo años trabajando, pues Villacís, por ejemplo, es un ejemplo de ello, con las que pues no me entiendo en casi nada en la vida, y que sin embargo hemos ido desarrollando a lo largo de estos años una, un código de lo que se hace y de lo que se no, de lo que permitimos y no, porque no es lo que hacemos nosotras, sino de lo que le permitimos a nuestros grupos municipales, a nuestros concejales, de los que somos jefas, comillas, ¿no? Las cosas que se hacen y las que no, las formas que se aceptan y las que no, los temas de los que se hablan y los temas de los que no, pero no que no lo hable ella, no lo hable yo, que no lo habla nadie en nuestro nombre, digamos, que es una práctica, yo creo, bueno, pues de sororidad. Nunca la hemos definido así, digamos, entre ella y yo, no es que hayamos firmado como un pacto de no agresión, pero en la práctica, pues la tercera vez que a mí me preguntaban qué me parecía de si su marido o no su marido, o a ella le preguntaban qué le parecía a mí, a ella del mío, pues no hablamos de esto y nadie habla de esto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que el empuje del feminismo ha tenido en estos últimos años una potencia tal que ha entrado, aunque los partidos conservadores no lo vean o se resistan a incorporarlo en su ideología, digamos, ha entrado también en la mente, en la cabeza y en el corazón de muchas mujeres políticas conservadoras, que no se sienten parte del sujeto del feminismo, que siguen, ¿no? Siguen como recelando de esa categoría, no sé si se autodefinen como feministas o si para hacerlo tienen que ponerle 50 apellidos después para quedarse tranquilas, pero en todo caso creo que van como cambiando también su forma de afrontar su papel y que esa reflexión sobre si queremos simplemente repetir los modelos de los hombres, pues se hace más desde el progresismo claramente y desde el feminismo militante, pero que creo que también va entrando poco a poco, ¿no? Es verdad que a continuación, pues tengo a Andrea Levy, no sé, metiéndose con otra compañera por el collar que lleva y a lo mejor mi teoría hace aguas, puede ser. Pero bueno, como era una de las cosas que mencionabais, y me parece que es una cosa sobre la que reflexionar, porque entiendo yo la práctica del feminismo y la difusión de la palabra feminista pues tiene que llegar al máximo número de personas posibles y tenemos que tratar de arrastrar ahí al máximo número de mujeres, incorporar al máximo número de mujeres posible. Decía también antes que creo que esto ha ido cambiando porque ha habido en los últimos años ejemplos de mujeres que han hecho las cosas de otra manera con grandes posiciones de poder. Tanto Ada Colau como Manuela Carmena son mujeres que empezaron a abrir brecha con esto hace pues unos 5 años, cuando llegaron a las alcaldías en el año 2015, que se enfrentaron a algunas de esas cosas que os decía, ¿no? Pues yo lo he hablado con las dos y Ada tenía críos más pequeños a su cargo, pues el problema de la disponibilidad, pues es que es un problema grave. Yo no tengo hijos, pero es un problema, ¿no? Grave. Cuando tú eres alcaldesa, sin embargo, el mundo espera de ti que tú pases 15 horas al día inaugurando cosas. Pues si te pasas 15 horas al día inaugurando cosas, pues no tienes hijos. Y si para ser alcaldesa tienes que pasarte 15 días inaugurando cosas, pues entonces habrá mucha gente que se queda fuera de la posibilidad de ser alcaldesa. Y por tanto algo hay que repensar ahí, ¿no? En esa lógica de la representación institucional y del tipo de trabajo que se espera también de una persona que hace política. En el caso de Manuela, que lo conozco claro como muy de cerca, creo que se juntaron todos los odios del machismo, todos los prejuicios, todas las descalificaciones, en su caso no por mujer joven, sino por mujer mayor, que como que al principio parecía que les molestaba menos, pero creo que luego les molestaba más, ¿no? Creo que empezaron sin saber muy bien cómo por dónde atacar y acabaron, quiero decir, pues algunos medios de comunicación, algunos partidos políticos, acabaron construyendo, pues bueno, otro clásico, diría, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Pues el de la abuela que está un poco mal de la cabeza. Porque eso era la campaña permanente sobre una mujer mayor que hacía una parte, esa era la parte de crítica y descalificación que se hacía a una mujer por ser mayor y por
por su aspecto físico, es que se me han ido, afortunadamente, como olvidando cosas, ¿no? Como las cosas más dolorosas, pues se olvida, pero, pero era cierto y era una realidad que de la alcaldesa de Madrid, por supuesto, nadie jamás había hablado nunca del aspecto físico de Alberto Ruiz Gallardón, y habría mucho que hablar de ese hombre también. Y sin embargo, nunca jamás leímos nada sobre esto, y yo llevaba comunicación en el ayuntamiento cuando estaba con Manuela, y por tanto leía las centenares de referencias que había, pues, a su persona, a su forma de vivir, de vestir y de relacionarse con el mundo, ¿no? Además había un combo, éramos un combo doble, Manuela y yo, una por joven, otra por mayor, que llegó a su, me acordé el otro día de esto y como os decía, lo había borrado de mi cabeza, llegó a su máxima y más horrible expresión un día en el que el primer año que estábamos en el ayuntamiento, todos los años en Madrid, por si no sé si lo sabéis, se celebra el día sin bañador en las piscinas. En algunas piscinas públicas, pues es un día sin bañador, el día del nudismo. Esto lleva haciéndose 25 años en Madrid. Entonces, el primer año que estábamos en el ayuntamiento, yo es que ni lo sabía, la verdad. El primer año que estamos en el ayuntamiento, de repente, pues me parece que es por el 20 y tantos de junio, de julio, de repente, teléfono, Antena 3. ¿Es verdad que habéis puesto en marcha el día sin bañador? No, que yo sepa, pero espérate, que me entero tal cual. Miramos, no, que estoy haciendo 25 días, 25 años. Para cuando vuelva a colgar el teléfono, toda la prensa española titula Carmena instaura el día sin bañador en las piscinas de Madrid. Todo lo que sucede a continuación fue tal nivel de no solo descalificación e insulto, sino como de desprecio horroroso que terminó en una página en el Faro de Vigo. Me dirás tú que le importará lo que sucede en las piscinas municipales de Madrid. En el Faro de Vigo, sobre Manuela y yo, que éramos ¿cómo era? A ver. La abuela ninfómana y la nieta desnuda. Esto no era una revista satírica, era el puñetero Faro de Vigo, quiero decir, era un periódico normal, ¿no? Y sin embargo, pues un periodista y un editor y un señor que al final dice ok a esta edición, les pareció que era, bueno, ¿por qué no? Vamos a llamar ninfómana a la alcaldesa de Madrid, además de que nos hemos inventado que ha puesto en marcha una cosa que no ha puesto en marcha ella, ¿no? Bueno, yo creo que ese nivel de odio, no solo de odio, sino como de que no hay límites, ¿no? Es un nivel que se da con las mujeres, que no se da por igual con los hombres. Y que en el caso de Manuela, pues que además creo que era especialmente duro con ella porque Manuela se resistió mucho, más que nadie creo, a aceptar hacer las cosas como tradicionalmente se hacían, ¿no? Se resistió especialmente a intentar formas de hacer política nuevas. Y eso pues provoca como todavía más resistencias, ¿no? O sea, como que no te pliegas y entonces pues vamos más. Eso en España, bueno, Mónica Oltra creo que también ha hecho un trabajo, digamos, de transformación o de incorporación de motivos y de cualidades como nuevas en la política. Yo últimamente pues estoy bastante fascinada como todo el mundo creo, con la nueva ministra, con la primera ministra nueva zelandesa, con la que yo llamo en mi casa Jacinta, como si fuera mi amiga, ya, de lo que la sigo, la veo y me interesa porque creo que tiene una línea extraordinariamente clara y firme en voy a dejar huella en el mundo haciendo política de una forma distinta y exacerbando, ¿no? esa construcción de su perfil, o sea, que no es una cosa secundaria en ella, es que pone en el centro de forma como directa y muy explícita la emoción, la empatía, la escucha, el cuidado, la cercanía. Una de las cosas que a mí más, que he hablado con varias mujeres políticas, la verdad, es que para ser simpática o empática, tradicionalmente asociado a ser como, bueno, pues débil y frágil, ¿no? O sea, una persona que sonríe, pues es una persona, pues no es confiable como política, porque un político lo que hace es un señor serio que te da la mano de esta manera y siempre se comporta frunciendo el ceño, porque así eso es la auténtica seriedad, ¿no? Pues yo creo que aparte de porque me siento identificada con ella, porque yo también soy bastante sonriente, para bien o para mal, no lo puedo evitar, y ella, se lo he leído reflexiones sobre la sonrisa y sobre la defensa, cada una como es, pero si a esa mujer pues le gusta sonreír, pues qué narices tiene eso que ver con su firmeza como política o con su firmeza como líder, ¿no? Y creo que está haciendo un trabajo de
de repensar y de cuestionar los modelos tradicionales y poniendo el cuerpo para hacerlo, que eso vale todavía más, ¿no? Que no es teorizarlo, sino ser tú la que vas con tu cara, pues intentando hacer la cosa de otra manera. Y en ese sentido ya me callo, porque efectivamente he dicho 20 minutos y no son 20 minutos, y en ese sentido yo creo que, como en muchas otras esferas de la vida social, el feminismo ha empezado a abrir grietas, espacios de cuestionamiento, pero también ya no solo de cuestionar esto es lo que está mal, sino de construir otras realidades, otras alternativas y de hacerlas en la práctica, que sin embargo ese camino está muy lejos todavía, pero que soy, como en general soy, también es cierto, optimista, que creo que hay mimbres teóricos, sociales, prácticos, incluso encarnados en mujeres concretas, que nos permiten, creo que, tener una esperanza mayor de la que había antes y que esto es lo más importante, aunque no lo he dicho, no sé por qué, eso es transformar la política, de hacerla más compatible con la vida de las mujeres, no es bueno para las mujeres que hacemos, pues no es solo bueno, digamos, para las mujeres que hacemos política, porque entonces pues sería bastante egocéntrico estar hablando de esto, ¿no? Sino que yo creo que por una parte enriquece a la política y a la forma de hacer política, y por otra parte la hace una esfera más justa, es decir, accesible a más personas, no solo formalmente, más tipos de personas, no solo formalmente, sino también en la práctica, ¿no? Y yo creo que para eso, pues para eso está el feminismo, y al que tenemos mucho que agradecer, pero todavía mucho con lo que pelear, ¿no? Desde el feminismo. Y vale, ya, me voy a callar ya, si os parece. A ver, yo lo de que te calles, de verdad, Sí, es que no me parece nada bien, porque es que me estabas dejando fascinada. O sea, me ha parecido todo tan fluido y tan de verdad. Además, que da gusto, ¿no? Pero bueno, damos paso para que se convierta realmente en una conversación. Eso es. Y bueno, y quien quiera tomar la palabra, o como estamos como muy en un espacio de confianza y pues que directamente abra el micrófono y diga. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Magis. Bueno, me ha encantado y me ha parecido maravilloso, y además coincido con el 99,9 de los planteamientos de Rita, salvando las distancias de las edades, porque entre ella y yo creo que hay 2 generaciones, pero sí conozco la política como, aunque desde fuera, pero tan cerca como para entender todo lo que nos ha dicho. A mí hay un elemento que me parece interesantísimo y me gustaría, porque yo en su día luché por eso, pero fracasé estrepitosamente, y es el asunto en el que, Rita, has centrado casi toda tu intervención, o de manera reiterativa has mencionado, que está relacionado con la dedicación. Es decir, el hecho de considerar que por ser un cargo político tu vida entera se dedica a la actividad profesional, el hecho de considerar que simplemente por formar parte de un equipo en un partido en que hay alguien que se dedica 24 horas sobre 24 y tú tienes que estar 24 horas sobre 24, pues expulsa no solo a las mujeres, sino a los hombres, digamos que humanos, ¿no? Entonces, también he visto que los muchos intentos que se hicieron, yo conocí una ministra que daba instrucciones tajantes de que no había reunión a partir de las 8 de la tarde, porque ya tenía 5 hijos, que ninguna reunión se celebraba a las 8 de la tarde. Conocí un ministro que cambió los horarios hasta del Parlamento, porque antiguamente, en la época de la transición, os quiero recordar que los presupuestos los debatíamos, los debatían y nos comíamos sesiones nocturnas. Y conocí a Jordi Sevilla, un ministro del PSOE, que puso horarios incluso en su ministerio y se comprometió a establecer cambios horarios para recortarlos, porque él tenía 2 o 3 niños a los que quería dedicarle su vida, y a las 8 de la tarde él desaparecía del patio del Congreso. Todo eso que he visto, incluso Gallardón ha puesto un horario, puso un horario en su día, y por las tardes no había nadie en la alcaldía. Sin embargo, él seguía trabajando
y la gente trabajaba en su casa para él. Todos los intentos, no sé si han sido más bien intencionados que efectivos o más cosméticos que sinceros, pero no han dado resultado. ¿Tú no crees que en la agenda feminista debería estar eso como primer asunto? Porque es que no solo afecta a los políticos, sino a los demás, es decir, a los propios trabajadores de la administración, de las cortes, a los periodistas, a mucha gente en donde las mujeres los sufrimos muchísimo o nos apartamos, claro. Gracias. Yo creo que es una de las cosas a las que sí, vamos, no quiero dictarle lo que tiene que hacer el movimiento feminista, pero a las que le daría mucha prioridad en la agenda feminista. Creo que de hecho ya que lo planteas por ahí, creo como que ahí hay que extenderlo, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es de que en el rol tradicional del hombre que trabaja muchas horas al día fuera de casa, no queremos estar. No solo las mujeres, sino además un número creciente de hombres, creo. Y eso aplica a la política, pero aplica también a otras esferas del trabajo, ¿no? O sea, o otros ámbitos laborales. En el de la política, o sea, nos sirve, a mí me sirve, yo creo, visibilizar las cuestiones que pasan en política también porque nos permite hablar y pensar otros temas que están alrededor, ¿no? Creo que es absolutamente imposible hoy. Es muy difícil y te obliga necesariamente a renunciar a una o a varias cosas, dedicarte a la política y a la vez tener grandes responsabilidades familiares o incluso un tiempo razonable para ti mismo, ¿no? Que no es solo la cuestión de tener hijos o cuidar a personas mayores, sino también pues, el espacio de la vida, que es un espacio que también, de la vida más allá del trabajo, que también es un espacio que hay que cuidar. Yo creo que hay gente que lo ha intentado honestamente e incorporar esas modificaciones. Es verdad que es muy difícil. Nosotros teníamos en el ayuntamiento, en el equipo que yo tenía en el ayuntamiento, dentro de la Dirección General de Comunicación, éramos muchas mujeres jóvenes y hombres también, jóvenes en el sentido de que tenían hijos pequeños, ¿no? Entonces, claro, nosotros al principio decidimos que como casi todos se turnaban para llevar a los hijos al cole por la mañana, la jornada no podía empezar, que jornadas que luego se alargaban hasta las 10 de la noche, pero unas cosas que pedían siempre era, vale, pues entro a las 9:15 porque dejo al niño en el cole, o entro a las 9:30 porque dejo al niño en el cole, ¿no? Ya os digo, mujeres y hombres, nosotros intentábamos organizar nuestro trabajo así, es decir, a mí, pues bueno, pues en vez de hacer la reunión a las 8:30, la hacemos a las 10, ya ves tú. Pero el mundo empezaba a funcionar antes. El mundo de la prensa, por ejemplo, empezaba a funcionar antes. Los desayunos informativos eran a las 9. Entonces, pues tu hijo, pues es tu problema, ¿no? Y eso era un problema para un equipo de comunicación, pero también para las periodistas y los periodistas que se enfrentaban a esa, ¿no? a esa fricción o a esa contraposición. Yo creo que hay una reflexión general, no solo que ha venido desde el movimiento feminista, pero que cada vez me parece más amplia en su llegada, que es la de la compatibilización, la reordenación del tiempo, ¿no? Llevamos ¿cuántos años con una jornada laboral supuestamente de 8 horas, que se supone que luego la práctica es bastante más y que fue un derecho conquistado para una vida determinada hace 100 años? Y han cambiado las cosas entonces y sin embargo el esquema sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una población no solo femenina, sino cada vez mayor que pide y que espera una reorganización del tiempo de la producción, bueno, para que quede tiempo para otras cosas. Y ahí, pues por ejemplo, Jacinta, que como digo, hablo de ella porque es mi amiga, Jacinta está con la jornada de 4 días, no sé si lo habéis visto, la reducción de la jornada laboral de 4 días a la semana, como un comienzo, ¿no? De una reducción de los tiempos de trabajo para hacerlos compatibles con los tiempos de la vida, porque si no, además, no sé si habéis visto la serie de, ¿cómo se llama? No sé si es Mrs. América. ¿Habéis visto una serie sobre muy interesante, sobre una figura conservadora, una mujer conservadora en Estados Unidos que lucha con todo lo que puede contra la enmienda de igualdad?
en Estados Unidos. Y entonces ella, no lo ha terminado, pero ayer estaban en un debate dentro de su club de señoras conservadoras, y entonces pues una decía, es que claro, es que si no hacemos algo, al final lo que pasará es que las mujeres si las mujeres entramos a trabajar, joder, ¿alguien piensa que vayan a quitarnos de las tareas de cuidado? Pues lo que pasará dentro de 40 años es que las mujeres tendremos la jornada laboral y la otra jornada. Y mira que la señora era conservadora y profundamente antifeminista, pero bueno, pues una reflexión que llevamos haciendo muchos años y que efectivamente está aquí, que es así. Entonces, en política y en el mundo del trabajo, yo creo que es prioridad número 1 la reorganización de los tiempos de trabajo para hacerlos compatibles con vidas que queremos vivir y que queremos vivir de forma distinta, que no hemos venido, que no hicimos toda una revolución para trabajar 12 horas y llegar a casa y caernos en la cama, no, vamos, creo que no iba de eso. Y ahí yo creo que el movimiento feminista ha abierto mucho camino también porque creo que ha empezado a poner en valor más otras masculinidades. Es decir, que ahí no solo estamos las mujeres, sino también empiezan a haber hombres que no quieren tampoco dedicarse 12 horas al día a estar en una oficina y ver a sus hijos en pijama por las noches, o ver a sus amigos una vez cada 100 años, ¿no? Y ahí, pues creo que el movimiento feminista ha conseguido llegar también un poco al otro lado y que es bueno, y que de ahí vendrá también, espero, algo de cambio. ¿Alguna más? No sé cómo lo veis. Porque si no me animo yo. Bueno, a mí me interesaba mucho, o sea, tu perfil, sobre todo porque viene, o sea, tu perfil además calmado, no obedeces al mismo esquema de política. Entonces, bueno, y no solamente por eso, sino porque venías del activismo precisamente, una mujer joven, y además entrabas en la política dentro de un partido que quería cambiar cosas, que no estaba tan institucionalizado, ¿no? Entonces eso te da una mirada de extrañeza ante la política que es muy, muy útil, ¿no? Aunque ya ha pasado determinado tiempo desde que te incorporaste a la política, desde el activismo, y eso yo entiendo que también da callo, para lo bueno y para lo malo. A mí me interesaba un poco que, aunque ya lo has comentado al principio y me ha parecido una entrada muy, muy interesante, que empezaras explicando eso, o sea, que es, por una parte, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y por otra parte, si te has sentido, te sentiste amparada por tu partido, qué cosas te parecen mejorables, qué cosas te parecen absolutamente rescatables y que habría que poner en valor y que había que no sé, implementar como buenas prácticas, un poco por ahí, ¿no? Gracias. A ti. A ver, creo que ha habido intentos sinceros por parte fundamentalmente de las mujeres de las dos organizaciones políticas en las que he estado por plantear modelos de organización distintos, ¿no? Esos intentos se han chocado, en el caso de Podemos, bueno, se chocaban cuando yo estaba por allí, no sé cómo están las cosas, pues con una resistencia pasiva notable, ¿no? Pasiva porque no había nadie que dijera, no, estamos radicalmente en contra de este procedimiento que queréis, el protocolo antiacoso que queréis poner en marcha, nadie dice ya que no, pero bueno, pues es como cuando, no sé, policía intenta detenerte y pues pues hacer resistencia pasiva y por el suelo pues te revuelves, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo. Y en la práctica era difícil, sobre todo, legislar también dentro de las organizaciones, es decir, poner normas que sean de obligado cumplimiento y que existan cauces para evaluar si están cumpliendo o no, eso es siempre la parte más difícil, ¿no? Porque digamos que en el discurso pues nadie se aparta, ¿no? Yo creo que debes mirar a los estatutos del Partido Popular y también dice que es un partido basado en la igualdad de todas las personas, seguro, ¿no? Aunque no tenga ningún interés en poner en marcha mecanismos para luchar contra la desigualdad real. Entonces, bueno, pues esas lógicas y procedimientos para, por una parte, yo creo que centradas como en tres escalas, ¿no? Por una parte, visibilizar
y poner en valor el rol de las mujeres que hacían política. Pues ahí pues yo creo que se consiguió no mucho. Por otra parte, intentar transformar las lógicas de la organización para que la organización interna, la organización de las reuniones, la organización, no sé, de los actos, de las acciones, de los mítines, etcétera, pues también tuvieran lógicas no directamente o no únicamente centradas en los hombres, ¿no? Pues ahí creo que, no sé, se llegó a cosas que estaban bien, por ejemplo, los espacios infantiles y la responsabilidad, digamos, de la organización de garantizar que, pues, que a las actividades políticas en ellas puedan participar las familias, los niños, las niñas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues sí, porque eso facilita que las mujeres participen en política. Y ¿he apuntado las 3? Espera. Bueno, y luego, claro, y la otra línea que también intentamos trabajar mucho y que en la que avanzamos, en la que no nos dejaron avanzar, que era precisamente la cuestión del acoso, que es, como en toda organización humana, una constante completa. Yo me acuerdo que una vez me hicieron en una entrevista, me preguntaron, ¿y cree usted que su organización política es machista? Y digo, claro, sí. Y entonces todos los titulares, maestra afirma que su organización es machista. Bueno, claro, por supuesto, la mía como la de todas, como la de todos, ¿no? La cuestión es que hay que nombrarlo y la cuestión es que hay que poner en marcha, bueno, pues además de poner en valor a las mujeres, además de garantizar que se pueda cuidar, además de garantizar que nadie te acose, ¿no? Que, bueno, pues debería ser. Y sin embargo ahí pues nos terminamos por encontrar con un muro de resistencia, aunque teníamos un protocolo muy avanzado y que no fuimos capaces de poner en marcha, ¿no? Y que pues yo me he llevado después, y que en la práctica política en la que yo tengo capacidad de decisión después, en el Grupo Municipal de Más Madrid y en la Organización Política Más Madrid, pues hemos incorporado, la verdad, y aunque todavía no, bueno, qué narices, hemos tenido que usarlo una vez, y he de decir con un cierto orgullo que lo pusimos en marcha con todo lo que eso implica, porque poner en marcha el protocolo antiacoso es una cosa difícil, sobre todo radiada en los medios de comunicación. Bueno, pues que hay que hacerla y hay que atreverse a hacerla. Y en ese sentido creo que queda mucho para hacer las organizaciones políticas, que hay intentos más o menos sinceros, pero que el camino es muy largo, y que a las mujeres se nos ponen más problemas, a las mujeres se nos ponen más obstáculos, o no se apartan los obstáculos por activa o por pasiva, ¿no? Una de las cosas que a mí más me obsesiona es la que tiene que ver, o sea, con cómo hacer para que las mujeres que se meten en política no se sientan por sistema inferiores en su capacidad, en su inteligencia, en su conocimiento, ¿no? Esa es una cosa que yo he vivido siempre. O sea, los entornos en los que he trabajado, los entornos periodísticos, los entornos políticos, pues las mujeres vamos pidiendo perdón. Todo el rato estamos pidiendo perdón y todo el rato estamos diciéndonos cosas a nosotras mismas. Yo os voy a contar, hace como un año o así, pues yo había pasado las elecciones municipales, estábamos intentando como reconstruir, bueno, pues el espacio de la organización después, es un shock perder un gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo de repente empecé a colocar las piezas y entonces dije, vale, si es que yo ya sé lo que soy, es que yo soy una 2, yo soy una muy buena 2. Entonces se lo empecé a contar a todo el mundo, como que he descubierto mi vocación. Yo soy, pero que es que hice un proceso de reflexión interna y llegué a esta conclusión. Porque yo no tengo como grandes ideas, pero joder, pero soy, o sea, como soy muy eficaz, soy currante, no digo que sea tonta, tengo habilidades, no soy una estratega, ¿no? Entonces, joder, ahora tengo que volver a encontrar a mi una, o a mi uno. Y no digo que sea yo una uno o una, pero ¿por qué no voy a poder serlo? ¿Y por qué narices yo, después de 4 años de política, me convenzo a mí misma y me pongo a contárselo a la gente? Claro, se lo conté a un amigo, se quedó un poco así, se lo conté a mi chico, tampoco me dijo mucho. La tercera vez cuando me dijo, pero quieres dejar de tonterías, Rita, pues eras 1, 3, 4, o sea, no existe una persona ni un rol en el que, ¿no? Estamos para apoyar, pues no, pues como créetelo, ¿no? Y eso, pues a mí me pasa, y nos pasa, creo que no sé a todas, pero a casi todas, y esa es mi máxima como obsesión, porque ahí no se me ocurren como los procedimientos del empoderamiento. O sea, que me parece que es un proceso medio personal, medio social, o sea, medio social, medio del colectivo, pero casi como una a una.
¿sabes? Y me cuesta pensar como organización política qué puedes hacer, cómo puedes encauzar, cómo puedes empoderar, sin usar esa palabra, y en la práctica o en la conciencia como íntima, ¿sabes? Que no es que te digan, tú vales mucho, tira, sino que tú lo sepas y que digas, pues sí, claro que sí. O por lo menos, igual que este señor que se ha sentado aquí, que no ha dejado de hablar, que no sabe nada de lo que está contando, que le quiero matar con mis manos, pero que está hablando desde hace media hora, como si fuera Gramsci, el hombre, y no sabe quién es Gramsci, ¿no? Y para eso, perdón que me he enrollado, me he venido arriba con mis historias personales, pero para eso es para lo que me cuesta más pensar como soluciones organizativas, ¿sabes? Soluciones colectivas. Y creo que es importante. Lo que comentabas era el síndrome de la intrusa, ¿no? Que eso lo padecemos mucho las mujeres. Sí. Enar pide la palabra. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta tarde tan agradable hablando de política sin la prepotencia de la política y de los políticos. Yo quería coger ese hilo de la prepotencia y de la omnipotencia, que no solo es en la política, pasa, por ejemplo, en sanidad. Yo he trabajado en sanidad, ¿no? Entonces, en los programas, pues a lo mejor se ponía todo sobre el autismo. Sobre el autismo apenas se sabe nada, pero íbamos a los congresos y el título era todo sobre el autismo, ¿no? Bueno, algunas nos empeñamos en decir nada de lo que sabemos del autismo. Vamos a reflexionar sobre las carencias, ¿no? La política, pues, que quizás tiene un grado más de esa prepotencia, de esa omnipotencia. Pero fíjate, yo no estoy de acuerdo en lo último que has dicho, porque entonces nos querríamos equiparar en esa prepotencia masculina. Yo creo que las mujeres en política y en cualquier otra actividad tenemos que ser capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad. Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos. Y yo pensé que la nueva política iba a ser capaz de decir eso, pero no, salís a los medios de comunicación también, por lo menos de lo que yo he visto, con esa prepotencia, ¿no? Bueno, pues es que los ciudadanos sabemos que los políticos no saben y apenas... Entonces, en este sentido, lo que estamos viviendo del COVID nos está poniendo en un sitio magnífico para mostrarnos la vulnerabilidad, la ignorancia, y nos está rebajando, bueno, hasta que nos ha tapado la boca para no hablar tanto, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una buena estrategia aunque en cierto sentido lo comparto, y además yo lo he trabajado, no solo como profesional, sino como activista, ¿no? Esta baja autoestima que tenemos las mujeres, tú puedes y tal. Bueno, pues no pasa nada. Yo tenía una máxima siempre, la utilizo, cuando te enfrentas a una situación y te afloran todos los miedos y vas a poder hablar o vas a poder articular las ideas. Yo siempre les decía a la gente joven, porque me lo aplicaba a mí misma, si sale con barba San Antón y si no la Purísima Concepción, que era una idea de mi abuela. Entonces ese mantra a mí me parece fantástico. Es decir, da lo mismo lo que, si sale bien, bien, y si sale regular, en fin. Esta idea de tener que controlarlo todo, hasta el pensamiento del que te está escuchando, yo creo que esto no nos vale ni a las mujeres y tampoco a los hombres, ¿no? Y yo quería hacerte dos preguntas. Una, ¿por qué no fuisteis capaces de hacer un pacto con las mujeres, aunque solo fuera las mujeres de otros partidos? Un pacto escrito, un pacto sentado, decir, vamos a acordar como mujeres lo que nos une en la política. No estoy hablando tanto de acuerdos políticos, que eso es muy difícil, porque ahí quien gobierna son los partidos, sino un pacto de mujeres. Escrito, porque tú has dicho, lo hablamos y se quedó así como, bueno, estábamos de acuerdo, pero no. Bueno, pues yo creo que sí, que las mujeres deberíamos hacer pactos entre mujeres. De buenas prácticas, cuando un periodista pregunte sobre lo personal, vamos a estar de acuerdo en esto, por ejemplo. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es, de esas supuestas formas que cambiasteis cuando estabais gobernando en el ayuntamiento, ¿cuánto de la estética y de la ética permanece?
de ese tiempo que estuvisteis gobernando en esto que estamos hablando, no en los planteamientos políticos, las decisiones políticas, sino en las formas. ¿Cuánto crees tú que permanece? Porque claro, si no se hace una auténtica reflexión y se hacen pactos con una intencionalidad de cambiar realmente, ¿no? Pues eso que se queda todo como en una nebulosa. Y a mí me ha dado la impresión que está todo como en una nebulosa. O sea, que realmente los cambios no han sido tales, ¿no? Con la gente que supuestamente, aunque seguramente sí, claro, no es lo mismo ver a un tío con cara de estreñido que a una chica joven fresca, o sea, eso está clarísimo, ¿no? O sea, esa estética está así. Pero realmente cuánto se ha cambiado, ¿no? Porque yo sigo viendo a las políticas con esa prepotencia y con ese miedo a que no se note que mi inseguridad. Pues a veces la inseguridad es un plus. O sea, sobre todo cuando uno se hace mayor y dice, mira tú qué bien que le están temblando las piernas, porque está mostrando realmente lo que hay. A mí me produce muchísimo rechazo cada vez más la prepotencia, la omnipotencia, porque sé que debajo de eso está todo lo humano y está toda la vulnerabilidad. Entonces hasta me produce rechazo básicamente y a veces me parece tan patético y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Ha sido una lección magnífica para mostrarnos quiénes somos en realidad los humanos. Perdona un momento, la última mujer con la que estabas hablando, porque no escuché el nombre, al final de tu intervención estabas hablando de una mujer política, pero no sé quién era. Es la primera ministra de Nueva Zelanda. Ah, ya. ¿Sabes quién es? Se llama Jacinda. Sí, la conozco, sí. Bueno, por lo que nos cuentan, esa mujer rompería con todo esto que estamos hablando. Por eso me gusta mucho, me parece que es un perfil como muy a seguir, ¿no? A ver, yo estoy en general bastante de acuerdo con todo lo que has planteado, ¿no? Es verdad que cuando tú haces política te tienes que enfrentar, o sea, tienes que moverte en la cuestión de las formas, ¿no? Independientemente de las ideologías, te tienes que enfrentar y sobre todo cuando intentas cambiar las cosas, a los resultados o a la comprensión o incomprensión de tus formas nuevas de hacer política, ¿no? Para mí el mejor ejemplo de esto, creo que os lo comentaba antes, era Manuela, ¿no? Manuela Carmena era una mujer que decía en público, no lo tengo claro, se preguntaban por algo, ¿viste? ¿Cómo ve la reforma de Plaza de España? Y decía, sí, por una parte, por otra parte no, porque claro, hay que tener en cuenta esto y esto otro. Claro, casi nadie escuchaba esa declaración entera, ¿vale? Porque pues era a la salida de un acto, le ponían los micrófonos y casi nadie escuchaba esa declaración entera. ¿Qué salía de esa sinceridad de Manuela que decía, pues por una parte lo veo, por otra no, me lo estoy pensando? Salía, Carmena no sabe qué hacer con Plaza de España. Y eso es un problema, porque cuando tú encadenas 15 no sabe qué hacer, o duda, o se desdice, esto les encantaba. Vamos a hacer esto. Luego lo pensamos un poco y en realidad en vez de hacer esto lo vamos para allá. Entonces se desdice. Estábamos desdiciéndonos todo el día, ¿no? Claro, cuando tú encadenas muchos de esos, quien ha escuchado toda la declaración y como tú dices, no escuchas esa duda razonable y yo empatizo con ella. Pero si tú no escuchas esa declaración, sino lo que lees son 15 titulares de duda, no sabe y se desdice, lo que se está generando de ti es la imagen de una figura política que no sabe qué hacer. Y claro, entonces ahí te tienes que mover, nos teníamos que mover, ¿no? En la conciencia de que los ciudadanos no escuchan la respuesta completa, la entrevista completa de una líder política, aunque sea su alcaldesa. Escuchan a la gente de la política, le llegan retazos. Mientras está cocinando pone un poquito la SER. Mientras cena, pues enciende un poquito la televisión, o cuando entra en un sitio están poniendo las noticias. Normalmente la ciudadanía no está, digamos, activamente informada y dedica 2 horas al día a leerlo todo, a verlo todo. Le llegan retazos. Si los retazos que te llegan son, esta señora no sabe, se desdice o duda,
pues claro, tu valoración de esa mujer, pues no sé cuánto de buena va a ser. Y sobre todo, 15 titulares de esos hacen que esa mujer piense, joder, estoy dando yo la sensación de que no sé lo que hacer, ¿no? Y entonces te tienes que mover en esa contradicción o fricción entre ser sincera y ser tú, pero que a la vez esa sinceridad tuya, que es transformadora, que es innovadora y que por tanto es rompedora y no se entiende, porque eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas de otra manera, pues que no se entienda, ¿no? Yo creo que hay que buscar una especie como de punto de equilibrio sabiendo quién te está esperando como fuera y al otro lado, ¿no? Porque efectivamente, imagínate, cada vez que Manuela se desdecía o dudaba, imagínate lo que decía Almeida, que por cierto ya estaba por allí entonces y que era el portavoz de la oposición, ¿no? Pues que Manuela era una persona que no sabía nada, que no tenía ni idea, que no tenía claro nada. Y eso, pues claro, también hay una parte que construye y otra parte que destruye un perfil político. Yo creo aún así que hay que luchar contra esa, lo creo sinceramente, seguro que no lo conseguimos, pero intentamos hacerlo, ¿no? Luchar contra esa idea de la omnipotencia. De hecho, yo, claro, un problema que tengo ahora durante la pandemia es que los periodistas se empeñan en preguntarnos qué es lo que yo creo que tendríamos que hacer. Señor maestre, ¿usted cree que hay que cerrar Madrid? Señor maestre, ¿usted cree que hay que abrir los bares a estas horas? Entonces, claro, a mí me obligan a una cosa que es incómoda, pero es cierto que es, pero ¿por qué lo voy a saber yo? Yo no sé si hay que cerrar, o sea, yo no soy epidemióloga, yo no soy un comité de expertos, yo no tengo cualidades ni capacidades técnicas para decidir si hay que cerrarlo hoy, pasado mañana, a las 11 o a las 6, y no es esa, creo, mi tarea. Y sin embargo, se pregunta y se espera de la política respuestas sobre todo y firmeza sobre todo. Hay situaciones en las que es más fácil decir, no sabes, por ejemplo, en este caso, yo respondo siempre, no lo sé, para eso están los gestores de salud, para eso están los expertos y para eso están los científicos, pero en otras cosas pues es como más difícil, aunque creo que hay que intentarlo. Lo del pacto de las mujeres que dices me gusta mucho y me lo he apuntado porque efectivamente yo es algo que he hablado con algunas compañeras políticas de otras organizaciones políticas, pero nunca hemos llegado a plasmar y me parece que es una idea muy, muy buena que si me permites pues te voy a robar o me voy a llevar. Y de lo que queda y no queda, creo que queda muy poco, porque las cuestiones de las formas dejan pozo cuando duran. Es decir, que hay cambios, que los cambios normativos, legislativos, los cambios formales, pues tú pones en marcha una ordenanza y luego tiene que venir otro y quitar esa ordenanza y hacer otra. Pero eso ya es más difícil. Hay una cosa puesta encima de la mesa que marca unas normas, más difícil quitarla. Pero cuando de lo que hablamos es de una cuestión simbólica, formal, o sea, informal, perdón, claro, pues es que se va la persona que decía no sé o dudo y llega uno que dice yo lo sé todo y efectivamente ahí no ha quedado. No ha quedado porque también es difícil legislar lo simbólico, ¿no? Es difícil normativizar lo informal. Yo lo he pensado alguna vez he pensado, joder, mira qué peleas que dimos y ahora lo miro y digo, es que hay cosas de las que no queda nada. Pero la nada más absoluta, tanta como pelea, brazo partido, es por aquí y vamos a cambiarlo y ahora lo miro y digo, maldita sea, hubiera sido más fácil, ¿sabes? Hubiera sido más, no sé, más fácil seguir la corriente en ese sentido. Pero, bueno, no sé, tampoco sé hacerlo, tampoco sabemos hacerlo de otra manera. Pero estoy de acuerdo contigo, ha quedado muy poco, se ha volatilizado. Jo, qué negativa, ¿no? Es verdad. ¿Hay alguien que quiera hablar? Porque si no, comento algo. A ver, a mí vamos, yo por ser positiva y porque además creo que hay que serlo, yo creo que esto es una carrera de fondo, o sea, y que no es, además es que es un espacio que no es nada fácil, porque además es un terreno el político donde sí hay resistencias aquí porque es un escaparate, aquí hay mucho más porque es una puesta en escena y entonces no solamente hay que ser, que se es, sino que encima se aparenta, con lo cual todo se amplifica.
Y bueno, y además que cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, porque además son pequeños fragmentos, como tú has explicado, que se seleccionan para ser utilizados en contra de. Entonces, todo eso o sea, es demoledor y muy complicado, pero a mí me parece tan importante que haya referentes, o sea, que haya habido, que siga habiéndolos, referentes en la política, como el tuyo, como que sigues ahí, como el de Carmena, como el de Colau, que creo que sí, que es muy importante y que hay un pozo que ahí está quedando, ¿no? Y bueno, no sé, esto creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Es importante y que hay que seguir en la brecha. A mí realmente me parece muy, y eso también que te quería preguntar, aunque no sé si es un plano muy personal, a mí me parece muy desgastante, o sea, muy desgastante a todos los, o sea, porque también da la sensación, por lo menos en el escaparate, de que incluso se quedan por el camino cuando quieres ejercer la política de esa manera tan alternativa y la realidad te está marcando, me da la sensación de que también se quedan en el camino incluso muchas relaciones personales, muchas conexiones que bueno, que es complicado, ¿no? Entonces, un poco te quería preguntar por eso, cómo se gestiona a nivel personal, más allá de, aunque todo está integrado, hablemos de conciliación con tu vida personal y tal, pero también con pues, los compañeros y compañeras de militancia o de activismo que luego han pasado a otros planos. ¿Eso cómo se lleva? Realmente un entorno, un entorno, digamos, eh, laboral y afectivo sencillo, entre otras cosas porque le pones, bueno, no sé, hay gente que a lo mejor se toma de otra manera, pero en general le pones como todo. Como tú a algo le pones como el corazón entero, pues claro, todos los pequeños toques, pues dan duro, ¿no? Y de hecho yo siempre he tenido el miedo como de que estos años en política, que no sé, espero que terminen en algún momento, la verdad, no dentro de mucho, otras cosas que querría hacer, no me hagan callo, no hagan callo, ¿no? Yo hay veces, unas cosas que a mí siempre me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo, la verdad, de la política es la enorme agresividad de los parlamentos y de los plenos, ¿no? La enorme, para mí, enorme agresividad, las cosas horribles que la gente se dice y las formas horribles en las que la gente se habla y se trata, riéndose de unos de otros, aprovechando como las debilidades, como dando una patada cuando alguien está caído, no sé cómo decir, como cosas que a mí que soy bastante, no sé, bueno, no sé si cursi, pero bueno, que es que no me gustan, no sé, no me gusta que la gente se grite, pues imagínate que se llame de todo ahí en público. Y que a continuación esa misma gente sale y está súper normal. O sea, a continuación, después de todo, sale, te dice qué tal, cómo estás, qué tal tu fin de semana, hace frío, ¿no? Yo eso no solo no lo he sabido hacer, sino que perdón, he tenido como miedo de que en algún momento el paso por la política me endureciera, que creo que es una forma en la que se pasa peor, o sea, se pasa mejor, o sea, o lo pasas menos mal, es decir, te afectan menos las cosas, te afectan las cosas, ¿no? Te duelen menos. Yo, el primer pleno al que fui del ayuntamiento, a mitad del pleno me fui al baño a llorar, pero literalmente, o sea, y era el primero. Pero como el primero al que llegamos, ya todo lo que pasaba en Madrid desde los últimos 25 años era culpa directa y concreta de Manuela Carmena, de todos sus hijos y de nosotros también, pues, y cuando llevaba allí 2 horas, me voy a llorar. Mi compañera me dice, ¿qué te pasa? Digo, pues que no puedo, o sea, que no puedo, que es un nivel de hostilidad y de agresividad que es que no puedo con él. Y de hecho es, para mí, el peor día del mes. Nosotros tenemos pleno una vez al mes, es el día sin ninguna duda que más odio del mes. Nunca salgo contenta, siempre me parece desagradable, no le veo como utilidad, sé que así parece como antidemócrata, pero no se la veo, no le veo. Y he tenido miedo, aunque luego he ido comprobando que no, pero como que el paso por la política me endureciera porque sí veo que hay mucha gente que sobrevive
en política y que se hace fuerte pues un poco deshumanizándose, ¿no? Un poco asumiendo como normales cosas que no lo son y que no lo tienen que ser y que no tendríamos por qué aceptar que fueran la tónica normal de la política. Y en ese sentido, y a lo largo de estos años pues ha habido como muchos momentos duros, pero prefiero sin duda, no sé, seguir pasándolo mal cuando hay que pasarlo mal y como sufriendo, sintiendo, más que solo sufriendo, también sintiendo. También la gente que está tan endurecida tampoco se pone muy contenta cuando pasan cosas buenas. Es que no, como ni siente ni padece ni para lo bueno ni para lo malo. Y, joder, pues no sé, yo entiendo que prefiero que sí, prefiero alegrarme de las cosas buenas y sufrir por las malas, que las ha habido, pero creo que mantener la condición humana es bueno en política y que merece la pena. Otra cosa, aunque creo que ya lo has dejado más o menos claro, ¿para ti qué es eso de feminizar la política? Pues tomarse en serio el feminismo, en el sentido de dar una pelea que es muy poco rentable, no es la palabra que estoy buscando, muy poco agradecida dentro de las organizaciones políticas, pero eso ya lo sabéis. Quiero decir que las feministas somos las que pues damos la tabarra con lo que hay que hacer y con lo que no, y con lo que hay que cambiar y con lo que no, pues eso pues forma un poco parte de, ¿no? Al menos de cómo yo vivo mi compromiso feminista. Y si pasa, mi madre me lo dijo hace muchos años, me dijo, Rita, una feminista es horrible, pero es que siempre te pasará que alguien dice, ya está la pesada, pues efectivamente, es la pesada de la mesa. Pues esto que es ser la pesada de la mesa, pues en una organización política, pues es ser la pesada de la organización. Y en ese sentido es poco agradecido, pero hay que hacerlo. Y entonces feminizar tiene que ver con dar una pelea muy poco agradecida dentro de las organizaciones, y también fuera, en el espacio de lo simbólico y en el espacio también pues de la representación política, ¿no? Además de la agenda política y además de nuestra capacidad o no de incorporar las políticas públicas en el estado del bienestar, en las políticas laborales, pues una perspectiva feminista y de género, pero en cambiar la forma, ¿no? Y en ampliar los modelos, los valores y las cualidades que tradicionalmente han definido lo que es la política y la buena política o la política seria, e incorporar otras, ¿no? Complementarlas. Y bueno, pues creo que es por tanto una tarea que hacer desde muchos sitios a la vez, o sea, desde lo social, desde las organizaciones políticas, desde lo institucional, desde el activismo, y para la que además del compromiso de las mujeres, pues convendría y sería deseable también una participación activa de los hombres en esta transformación, ¿no? Hay algunos, pero son pocos por ahora. ¿Y crees que cuando lo comentaba, que yo por lo menos es a quien se lo escuché en primera instancia, a Pablo Iglesias, cuando decía eso, se estaba refiriendo a lo mismo que te estás refiriendo tú? ¿Ves que ha sido consecuente? Lo había olvidado. Madre, pues ¿esto cuándo fue? Bueno, a ver, esto, claro, esto empezamos con la idea y con el concepto, pues desde el área de igualdad y de feminismo de Podemos en su momento, con Clara Serra a la cabeza, pero también desde las alcaldías feministas, ¿no? Desde Manuela Carmena de Colau y con Mónica Oltra. Ya había ahí una especie de reflexión compartida entre distintas organizaciones, instituciones, pero un cierto mismo espacio político, que era una discusión o una conversación que tenía más sentido si la protagonizaban y nombraban las mujeres, ¿no? Hay veces que hay cosas que hay que va pasito a pasito, ¿no? Hay cosas que tienen que cambiar antes de que los hombres así puedan hablar de forma muy tajante sobre lo que hay que hacer para feminizar la política, ¿no? Creo que este es un caso bastante claro de esa cierta disonancia cognitiva, vamos a decir, entre la formulación tajante y la práctica concreta. A mí me ha llamado la atención lo que has dicho por la edad de Manuela Carmena, cómo se metían con ella. Claro que es evidente, pero bueno, cuando lo he juntado con la juventud es cuando he visto un poco
así todo más global, porque yo entiendo desde aquí que tiene que ser durísimo, que además por vuestra edad, porque a los señores nunca se mete nadie por su edad. Si acaso puede ser algo muy bonito el que, uy, este hombre tan joven que ha llegado aquí, pero a vosotras siempre es para niñaros, para humillaros de alguna manera. A las personas mayores igual, unido. Claro, que al haber dicho de Manuela que la llamaban ninfomana, pues eso, que me ha dejado un poco así, ¿no? Pero con vosotras, porque yo recuerdo a Clara Serra haberle oído decir la cantidad, sobre todo en redes sociales, la cantidad de agresiones sexuales, por escrito, desde luego, pero tan tremendas que podéis llegar a sufrir. Eso tiene que ser durísimo, ¿no? Sí, es verdad que, y eso lo decía una vez Ada y tenía toda la razón, ¿no? Decía como, cuidado con no parecer egocéntricas como las políticas hablando de nuestra terrible vida, ¿no? Porque la vida terrible está mucho más allá y en otros lugares que en la política. Y hacía bien, yo creo, el poner como ¿no? Como recordar el camino y de hecho lo que reflexionábamos era, vale, hay que utilizar los espacios de reflexión y de visibilización que tenemos las mujeres en política para hablar no en tanto que políticas, sino en tanto que mujeres, es decir, hablar también en nombre de otras, es decir, que en los espacios de la política hay agresividad, hay agresiones, hay una descalificación dura y permanente, que además en el caso de las mujeres se hace de forma más dura, con un objetivo que es mandarte a casa. Porque eso está detrás, quiero decir, cuando tú machacas a alguien, cuando está en el suelo, sigues golpeándole, lo que quieres es que esa persona diga, mira, esto no me compensa, si yo era muy feliz antes, ¿yo qué hago aquí? Y que te vuelvas a casa y digas, pero si yo estaba muy bien, pero ¿por qué me estoy volviendo yo llorando al baño? ¿No? Y eso es una estrategia también política, ¿no? Y es una estrategia para desincentivar para incentivar que algunas se vayan y para desincentivar que lleguen otras. Porque a mí una de las cosas que me sorprende cuando hablo de política con otras mujeres, pues por ejemplo cuando le propones a una mujer súper comprometida que sabes que está que ha participado en el proyecto político, que lo tiene claro, que le gustaría, no sé qué, le dices, oye, ¿por qué no te presentas? Tía, eres súper válida, venga. Y te dice, ¿a ese horror? No, y con mucha razón, a que de repente se me insulte y haya caricaturas de mí y se investigue lo que hago con mi vida privada y no, para eso pues no me compensa, gracias. Y en ese sentido yo creo que hay no es una estrategia diseñada por nadie como literalmente en un cuarto oscuro, pero sí hay bueno, pues una estrategia, digamos, de violencia simbólica muy grande, especialmente dirigida a las mujeres, que lo que provoca es que las mujeres nos lo pensemos más. Y ahí, claro, se ha quedado antes una cosa sin responder o que no he hablado de ella y la traigo ahora a colación, que era la cuestión del sentirte apoyada o no, como por los tuyos o por las tuyas, ¿no? Cuando de repente hay un ataque coordinado contra una, ¿cómo te sientes? ¿No? Participé hace no mucho en un estudio que estaban haciendo una asociación de tías estupendas, la verdad, sobre la violencia contra las mujeres en redes sociales. Y entonces preguntaban a varios perfiles de políticas, pero no solo mujeres famosas o no solo famosas, bueno, como cuál era su experiencia en redes y cuánto de apoyadas se habían sentido en los momentos, pues eso, de bola de odio contra una. Y la respuesta era, en general, muy poco. En general nos sentimos solas. Cuando hay en algún lugar, y eso sí en un despacho, hay alguien que aprieta un botón y entonces hay 20.000 tweets llamándote zorra hija de puta y te llegan los 20.000 a la vez, porque te llegan los 20.000 a la vez, pues en general te sientes bastante sola. De hecho, lo que sueles hacer es decir, pues ahora yo ya apago el móvil y hasta luego. Que también es una forma de mandarte a casa. O sea, este es un lugar en el que yo pues no puedo estar. Y en ese sentido, yo creo que de la experiencia de estos años, sí que tendríamos como que reflexionar en cómo apoyarnos, defendernos, no sé muy bien cómo decir, ¿no? Pero que esa experiencia de la violencia simbólica pues no la pasara cada una en su casa sola o con el móvil apagado, ¿no? Sino que existiera alguna, no sé, alguna estrategia colectiva, ¿no? No, sé, no digo de partido, sino, no sé, de alguna estrategia feminista, no sé cómo decir.
Si me vas a permitir, porque este es un tema que yo trabajo mucho, yo creo que hay una cuestión básica. Separar quién soy yo de lo que los demás ven que soy yo. ¿Vale? Es decir, yo recuerdo que explicaba a las enfermeras, claro, cuando un paciente va muy enfadado porque tiene miles de razones y insulta a una enfermera o la agrede, o sea, eso, tú tienes que saber que no te agrede a ti como fulanita, está agrediendo lo que tú representas, está insultando a lo que tú representas. Entonces, si esa disociación no somos capaces de hacerla, no podemos estar en espacios tan hostiles. Pero una vez que aprendemos dos cosas, una, tú dices, nos quieren mandar a casa. Yo digo, nos hemos metido en el espacio de los hombres y continuamente nos están recordando que ese no es nuestro espacio. Pero claro, eso lo tenemos que tener claro, porque cuando una mirada, una desaprobación, un insulto me está diciendo, vete a casa, este no es tu espacio, yo eso lo tengo que saber colocar, porque si no, no podemos estar en los espacios. Entonces, una vez que tenemos claras estas dos cosas, no me llevo el insulto a mi yo. Eso es básico, porque es que si no, termino llorando, vamos, eso no hay quien lo soporte. No es tanto que los demás me apoyen, sino que yo tengo que tener las suficientes estrategias y esto se consigue trabajándomelo yo. Está muy bien tener los apoyos de los demás, pero desde luego, como yo no me lo trabaje y lo tenga claro, los apoyos de los demás no me sirven. Y esto es un trabajo de cada día. Es decir, que cuando alguien me está insultando, yo tengo que decir, no es a mí, no es mi yo. Y en ese sentido hay que hacer un mecanismo de aislamiento psicológico. Porque si no, pues eso, yo he tratado a muchas mujeres ingenieras trabajando en espacios absolutamente masculinizados que terminaban llorando todos los días en el váter. Y claro, una vez que te ven desde esa vulnerabilidad es que van a por ti, es que van a por ti, porque hay un gozo perverso en los hombres, no en todos, pero cuando nos ven absolutamente destruidas, ahí hay un gozo perverso, muchas veces inconsciente, ¿eh? Entonces, esto las chicas lo tenemos que tener claro, que estamos en espacios que no son nuestros y que queremos feminizarlo, que queremos decir, esto también este es un espacio que al menos el 50% también es mío. Claro, a mí me parece que volviendo otra vez a la señora Ayuso, ese falso self de seguridad, perdón, es cuanto menos repugnante. Claro, entre una mujer insegura y la Ayuso, que está segura cada vez que... O sea, eso es tremendo. Pero yo no la oigo. Eso es tremendo, ¿no? Porque fijaros a dónde nos estamos abocando la seguridad. Y yo entiendo que los políticos, sobre todo las nuevas políticas, tenían que tener claro que venían a hacer otra cosa diferente, y esa cosa diferente tiene que ver con la pedagogía social. O sea, es ahí donde yo esperaba que se situaran, independientemente de lo que los ciudadanos vayan a pensar. Desde luego la oposición va a ir a degüello, porque en este país la oposición no es oposición, es, bueno, ya sabemos lo que es la oposición. Pero hacer política pensando permanentemente en agradar, a mí me parece que eso no conduce a nada. O sea, cuando un político tiene claro cuál es su programa y lo lleva a cabo pactando, escuchando a todo el mundo, ¿verdad?, independientemente de lo que los demás aprueben, desaprueben,
O sea, a mí me da mucho miedo eso de que, claro, cuando los titulares nos dicen que somos inseguras y tal, sí, pues muy bien, que digan lo que quieran, pero yo tengo claro cuál es mi programa y lo voy a hacer. Porque desde luego la oposición, y hablamos de oposición, de que la izquierda siempre, si hablamos de que las mujeres cogemos espacios que no son nuestros, desde luego la izquierda en este país, desgraciadamente, la derecha les recuerda permanentemente que no es ese espacio, que el poder siempre es de la derecha. Y eso hay que saberlo. Es decir, que independientemente de lo que me digan, es que yo voy a hacer mi política y yo voy a hacer mi pedagogía y yo, el tiempo que esté, voy a dejar una huella. Y me voy Lo que a pasa ir... es que tú lo planteas, Ener, yo creo, perdona, como una cosa muy fácil, que no es fácil. Es decir, que ojalá, tanto en la primera parte de lo que decías, ¿no? Como, bueno, hay que saber diferenciar entre lo que te dicen a ti y lo que ellos quieren construir de ti y lo que tú eres, ¿no? Claro, por supuesto, yo ya sé que no soy una zorrija de puta. Es que las cosas interesantes de la vida no son fáciles. Lo demás, lo que no es interesante, y las cosas importantes son difíciles, no, dificilísimas. Sí, lo que te estoy diciendo es, por una parte. Claro, por eso es tan interesante. Digo, por una parte, todas sabemos que hay que separar el insulto de ti, ¿no? Claro, sí. y no puedes dejar que el insulto te coma. Yo también lo tengo claro, pero no sé si porque soy más frágil o porque soy humana, aunque cuando las cosas duelen es que no eres capaz de hacer esa separación racional, y eso si nos pasa en la vida privada, ¿no? No enfadarte cuando de repente te peleas con una amiga y te dice una cosa que sabes que no es cierta y que no la piensas de verdad y aún así te molesta, pues si eso en la vida cotidiana, digamos, ya es difícil a veces, pues yo creo que en la vida política como que lo es más, o sea que yo lo tengo claro y es un trabajo que hay que hacer, y de hecho era un trabajo que nosotras hacíamos cuando salíamos de esos momentos de ultraagresividad. Una parte del trabajo era como ¿sabes? Como decirte, esto no dice nada de ti, no tiene nada que ver contigo, ni siquiera, ¿no? Como separar. Pero hace daño, afecta, vamos, yo no voy a negar ni a decir que no, que a mí me daba igual. No me daba igual, porque me hace daño que la gente me insulte. ¿Soy yo la rara? Pues no lo sé, pero creo que es lo normal, que no nos gusta que nos insulten, y que cuando además no es un insulto suelto, sin una estrategia extraordinariamente dura, pues claro que hace daño. Yo creo que eso es lo lógico, aunque una luche contra ese daño, intente defenderse y protegerse de él, pero hace daño por una parte. Y por otra parte, con lo que dices de cómo no querer agradar, con la misma franqueza que tú, te diré que eso es muy fácil decirlo, pero la práctica luego es muy complicada. ¿Por qué? Porque todos somos, y de hecho yo creo que es bueno, que todos seamos permeables a lo que los demás opinan, a lo que los demás nos devuelven. Es decir, yo creo que uno no debe hacer política pensando, pues aquí tengo lo mío, al que le guste bien y al que no, que me lo digan 4 años. Yo creo que no, porque uno puede equivocarse. Por ejemplo, puedes pensar que es una buena idea, yo qué sé, quitar las bandas de aparcamiento de frente de tu casa y que los vecinos te digan que eso no es una buena idea. Hombre, pareces más fuerte si dices efectivamente me da igual los titulares, pero hacer algo contra el criterio de una parte de la gente, pues a lo mejor eres tú la que estás equivocada. Y de hecho yo creo que tienes que moverte. La política consiste, yo creo, en ir encontrando equilibrios en los que te equivocas muchas veces entre lo que tú piensas que hay que hacer y cómo eso es recibido por el resto de la gente, y cómo tú además tratas de convencerles de que efectivamente este es el camino porque tú lo crees, pero no debes aplicar cosas contra el criterio muy, muy fuerte, ¿no? del resto de la gente. Y tienes que ir, yo creo, como viéndote, escuchar y ser permeable a lo que te devuelven es importante. De hecho, el problema es que, uno de los problemas en política para mí es que hay alguna gente que tiene mucha capacidad de hacer ruido y tiene mucha capacidad de que su voz se escuche. Y luego hay mucha gente que no tiene esa capacidad. Y tú como política te enfrentas al problema de que si tú mueves una coma de, yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver con la policía, por ejemplo, tienes enfrente un poder con una enorme capacidad para llevar su discurso, ¿no? Para llevar su resistencia a todas partes y para que parezca que es una resistencia gigantesca. O existe el sujeto comerciantes, por ejemplo. Cualquier cosa que tú hagas en Madrid
que relacionada con el tráfico o con poner un carril bici, pues tienes enfrente, ¿no? un sujeto que tiene mucha capacidad de hablar y luego otros que no tienen ninguna capacidad de hablar. Y tú tienes que discernir cuando las voces que gritan mucho hay que colocarlas en su dimensión real, aunque ocupan mucho espacio, en realidad son esto, y ¿dónde están todas estas otras voces que no gritan tanto? Pero yo creo que sí que tienes que escuchar como política a lo que hay fuera y tienes que ser permeable a lo que te dan, sabiendo que hay gente que nunca te va a dar la razón. Hombre, pues está claro que te va a decir quién es tu adversario más claro, pues siempre que lo haces todo mal. Pero entre medias, pues yo creo que sí que hay un espacio para la escucha, para el feedback, y que eso es bueno, no es electoralista, es razonable. Siento que me he explicado muy mal. Si has traducido eso. Yo hay dos preguntas, si no hay nadie que quiera preguntar, porque yo ya he hablado mucho, hay dos cosas que quiero preguntar, o sobre las que me gustaría que incluso que divagaras en voz alta. Una es el tema de la extrema derecha que haya entrado a las instituciones, cómo consideran, ya sé que es una pregunta amplísima, por eso te digo que la cojas por donde más te convenga, más te apetezca. ¿Cómo valoras pues eso, la entrada de la extrema derecha en las instituciones? ¿Cómo lo llevas tú? Y luego también el tema del contexto de la pandemia. O sea, ¿qué has visto en este contexto de pandemia que nos pueda estar afectando a las mujeres en la política? Porque además es un contexto de crispación y de desafección y de que parece que todo vale y que ya, bueno, en fin, no voy a reproducir lo que yo creo que todo el mundo sabemos y estamos viviendo. Entonces me gustaría un poco, porque ya se nos está echando el tiempo encima, y que, pues eso, un poco que tocaras estas dos cosas que son, por desgracia, de rabiosa actualidad, aunque nos gustaría muchas que no fueran. Sobre la extrema derecha y su llegada, ¿no? A ver, yo creo que hay una parte muy importante de la extrema derecha española, hay otras distintas. Trump es otra cosa. Hay una parte de la extrema derecha española que es nieta o hermana directa de la derecha tradicional española. Y esto hay que decirlo con una cierta tranquilidad. Una parte muy importante de sus motivos, de sus temas, de sus formas, de sus palabras también. Pues hace 4 años, en vez de decirlas Ortega Smith, me las decía Almeida. Muy parecidas, ¿no? Vamos, que hay una parte de su gente que viene como directamente de ahí. Sin embargo, ellos dan 3 pasos más adelante. Dan 3 pasos más adelante y han normalizado en los espacios de discusión, de conversación pública, privada, en los medios de comunicación y en los espacios institucionales, se ha normalizado, claro, se convierte, no solo porque no se le puede hacer en la práctica nada parecido a un cordón sanitario, porque aquí la derecha tradicional y el centro pues han elegido un camino que no es el europeo, pero lo han elegido y ya está, sino que además la mera existencia de Vox, o sea, el hecho de que tú cada vez que haces el pleno, pues ya te los encuentras, están ahí, son como una parte como normal, pues joder, es que ha normalizado auténticas barbaridades que a lo mejor los señores de la derecha tradicional pensaban, pero que hacía tiempo que no se atrevían a decir. Que no se atrevían a decir. Es que estos señores salen y hablan de los judíos y los masones, pero literalmente ahí. Bueno, pues a pesar de lo que los 4 años de dura oposición que vivimos en la legislatura pasada, pues nadie se le pasaba por la cabeza decir eso, son cosas que no se dicen, no sé cómo, ¿no? Y esa normalización es mala porque, por una parte, tienen una gran capacidad tienen una capacidad muy grande de marcar la agenda, también porque los periodistas, los medios de comunicación les hacen pues como mucho caso, ¿no? Oye, ¿qué opinas de esta subnormalidad que ha dicho hoy un candidato de Vox en Melilla? Pues mira, es que no quiero hablar de esto. No queremos responder a esto ni queremos perder el tiempo en estas cosas, ¿no? Pero tienen esa capacidad también por el interés mediático que yo creo que despiertan, sin duda, y normalizan, y en ese sentido el marco de la discusión pues se ha ampliado como 3 puntos en la escala ideológica hacia la derecha y por tanto también el centro se ha movido más hacia la derecha, ¿no? Y eso es malo para la conversación en general. Mi lectura es que no tiene una agenda política, tiene una agenda política basada única y exclusivamente en el rechazo a algunos temas muy concretos, es decir, carecen totalmente de un
como de un modelo de ciudad, de un modelo de país, intervienen y se vienen arriba como con los 3 o 4 temas que os podéis imaginar, o sea, género, inmigración y banderas de España grandes. No hay, además es que lo notas, no hay piel en el resto de los temas. Bueno, hay memoria histórica. En el resto de los temas están como, bueno, pues un poco como apáticos, vamos a decir, ¿no? Y esos son los temas como en los que además tienen claramente la orden de entrar y de entrar como con todo, de construir su sistema ideológico y de valores en torno a esas 3 o 4 cosas. Creo que hacen daño. Creo que hacen daño real a la convivencia. Yo noto mucho los momentos de tranquilidad o polarización social, porque los vivo en la calle. Yo no sé, no tengo escolta, ni he ido nunca con nadie por la calle y voy en metro. Entonces, pues hay momentos tranquilos y momentos en los que o se te acerca gente a decirte sois geniales, dales duro y acabar con el fascismo, o ves a gente que te mira de lejos y dices, bueno, me va a dar una leche en algún momento de este metro. Y ahora estamos en esos momentos en los que efectivamente pues a veces piensas que alguien te va a escupir o alguien te va a abrazar con mucha fuerza, ¿no? Y creo que esa polarización es un objetivo claro suyo y está conseguido, es decir, que van bien en esa línea y que afectan a la convivencia, que las campañas racistas contra los menores no acompañados, eso tiene efectos en la convivencia en un barrio. Tiene efectos en los vecinos alrededor, ¿no? Y en ese sentido me parecen no solo nocivas, sino bastante preocupantes. También porque, hay que decirlo, no sé si ese giro que se anunció en el Congreso se producirá o no, pero porque la derecha tradicional ha comprado o ha mantenido una parte importante de esos discursos sin entrar a confrontarlos directamente. Entonces, pues efectivamente, ha habido una cierta complicidad en la construcción de algunos problemas que no son tales o que lo son, pero se pueden mirar con otra perspectiva, también por parte de, bueno, pues la gente con la que la extrema derecha ha formado gobiernos y gracias a la cual el gobierno, porque sin ellos no serían gobierno en ninguna comunidad autónoma, ¿no? Y eso pues se paga también. Y también creo que queda un periodo largo no electoral en España, afortunadamente, y eso puede, pues espero, no sé, pues a lo mejor me equivoco, pero espero que sí, y eso puede reducir un poco la visibilidad de una gente que en mi opinión son más como productos de campaña que proyectos políticos, o sea que funcionan bien en las campañas electorales, pero menos en el medio plazo, ¿no? Y a lo mejor eso sirve para bajarlo un poco. Y lo otro, pues que me enrollo mucho, Sole, no conoces. Lo otro era lo de la pandemia. ¿Cómo creías que este contexto de pandemia, aunque está también un poco ligado, tiene... Yo soy en ese sentido no muy optimista, la verdad, lo soy en general, pero estos discursos del principio de la pandemia, como de que de aquí saldremos mejores, vamos a aprender cosas, ¿no? Vamos a aprender cosas como sociedad que ya no olvidaremos y ya veréis como de aquí nunca más se volverá a recortar en sanidad, yo no lo creo. No lo creo no por nada particular de España, sino porque tampoco creo que haya aprendizajes sociales que duren como toda la vida y creo que además en este caso no estamos en ese escenario. Creo que hay un peligro político y social como de ruptura. De ruptura, quiero decir, como más que de ruptura, como de más grietas y más profundas en la sociedad española y madrileña, que eso solo se puede solventar con buenas políticas públicas, porque si se agudizan esas diferencias y esos conflictos sociales, es difícil que salga de ahí nada particularmente bueno. Y creo que eso es un problema grave. O sea, que además de la cuestión de la situación sanitaria, me preocupa que dentro de 6 meses en España haya una tasa disparada de paro, una tasa gigantesca de precariedad y no haya como horizonte. Y para eso hace falta, creo, un buen trabajo político, pero y de políticas públicas, digamos, para que no se hagan grandes las heridas de la crisis sanitaria, ¿no? Las de la crisis económica posterior. Sobre lo sanitario no me pronuncio porque, como os decía antes, no sé, pues yo llamo a Mónica cuando dudo en algo, a Mónica García o miro un blog, sé lo que están diciendo como los expertos, me da mucho apuro hablar, no tengo como perspectivas ni nada interesante que decir sobre el asunto sanitario. Sí creo que la política
política tiene que hablar y mucho de la cuestión social, de la cuestión de la pobreza, del desarraigo, de los desahucios, es decir, de todo lo que existía antes de la pandemia y mucho, pero que se ha agudizado fuertemente y que estamos, y es normal, concentrados en, es normal, es comprensible, en la cuestión sanitaria. Pero aquí hay mucha gente que se está quedando por el camino no solo por la cuestión sanitaria, sino porque no tiene horizonte ni expectativa de futuro, ni de aquí a 2 meses ni a 3 años. Y eso sí que es una responsabilidad de la política. La gestión de la crisis sanitaria es una responsabilidad que entiendo más de los... ¿no? Bueno, Ayuso tiene alguna responsabilidad, vamos a decir, pero de los expertos y de los científicos, la otra parte sí que creo que es como 100% política y creo que, sinceramente, no estamos llegando como ni mucho ni muy rápido. No creo que estemos para muchas medallas. No digo solo en Madrid, sino en un contexto como general. Y también da la sensación de que, de que un poco los avances que parecía que se estaban haciendo respecto al feminismo, las mujeres, donde estábamos colocando en los últimos años, como que ya ha pasado a un segundo plano. ¿Y lo ves tú así? O sea, creo que entre otras cosas, la extrema derecha mantiene muy viva la discusión sobre el feminismo porque creen que hay un caldo de cultivo, una construcción política que hacer ahí. Yo ahí, sinceramente, creo que en parte se equivocan y creo que hay una cuestión generacional que tampoco la extrema derecha va a poder parar del todo. Pero sí es verdad que lo que hace 2 años, 3 años era no solo una agenda feminista, sino un empuje del movimiento feminista muy presente, muy combativo en el buen sentido de la palabra, es decir, con mucha capacidad de marcar, de sumar, pues creo que ahora pues estamos un poco como más volando bajito, ¿no? Un poco más, por muchas razones y cuestiones que imagino que habréis hablado, discutido también aquí, pero que el momento es más contenido, ¿no? Y que, bueno, que se consiguen más cosas en los momentos de expresión y de crecimiento, y que ahora estamos un poco, pues eso, un poco bajitas. Espero que podamos recuperar como no la iniciativa, sino como la potencia como proyecto de país, que también es el feminismo, y como un movimiento social y político amplio. son ya las 8:30. Lo he dicho. Vamos a dejar conciliar, que no te hemos dejado mucho, me parece a mí. Que va a todas. No sé si alguna quiere comentar algo. Yo recomendar la serie que está viendo. Sí. Mrs. América. Mrs. América. A mí me gusta mucho. ¿Dónde la encontramos? ¿En qué plataforma o en dónde está esa? En HBO. En HBO. Siempre está el donde yo no estoy. Yo tampoco. Es así. Tengo 2 plataformas, pues nada, siempre. Siempre hay alguna que no tienes. Bueno, pues si queréis cerramos, que ha sido un placer, de verdad, y creo que hablo por el resto. Es un gusto encontrarse a políticas así. Y nada, y seguimos en contacto. Un aplauso Gracias sonoro, por favor, un aplauso Gracias sonoro. Si estuviéramos en persona, nos iríamos a tomar unas cañas. Totalmente. Sí, con un triste vaso de agua de charla, pero me gustaría tomar una caña con vosotras, la verdad. Queda pendiente. Que la próxima sea con caña. Que muchas gracias a vosotras. Un placer, la verdad. Espero no haber sido demasiado larga. Para nada. Ha sido un lujo poder hablar de política desde otro lugar. Sí. Y mucho ánimo, Rita, que no decaiga. Vemos que es duro, pero por favor necesitamos personas como tú allí. Lo que dice Mónica. Con fuerza. Las mujeres jóvenes necesitan referentes, efectivamente, para poder dedicarse a ello. Claro que sí. Enhorabuenísima. Y muchas gracias, de verdad. Necesitamos gente como tú, como Manuela en su momento, y yo os admiro, de verdad, y gracias por representarnos y gracias por estar ahí. De corazón, gracias a vosotras. Bueno. Chao. Adiós. Que estéis bien. Hasta la caña que sea Chao, chicas. Hasta la caña pronto.